Buenas noches, nos encontramos otro martes para seguir planeando cómo dar vuelta a todo. Hoy vamos a debatir sobre un deporte que despierta enormes pasiones en nuestro país, pero también en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre fútbol. Hace días que se viene discutiendo si es esencial, pero hoy queremos ir un poquito más allá y lo vamos a hacer con informes y también con una entrevista imperdible a Alejandro Wolf. Además, vamos a debatir sobre el rol de la derecha ante el banderazo de la última semana, pero también qué está haciendo el gobierno y cuál es el rol que tenemos que jugar quienes somos de izquierda ante esta situación. Y como siempre, recomendaciones culturales, informes, testimonios. Empecemos. Si tuviera que sintetizarles este editorial en un hashtag, diría que es la derecha gana por abandono. En realidad, el debate sería cómo impedir que la derecha imponga su agenda. Durante la cuarentena, por iniciativa del ala más bolsonarista de la derecha pro, ya hubo 4 acciones nacionales y posiblemente haya una quinta porque el saldo político que dejaron esas protestas, lamentablemente, es todo positivo para la derecha. Repasemos un poco. El presidente anunció expropiación de Vicentín, después intervención, después propuesta superadora del reaccionario gobernador Perotti y después anulación del decreto. Es decir, ganó Vicentín y la derecha. Sigamos. Impuesto a los ricos. Que sí, que no es impuesto, es un aporte solidario por única vez, que ya sale, que dentro de muy poco, que lo estamos viendo. Nada. 2-0, la derecha. Los bonistas, la deuda, la soberanía, son el tercer capítulo. Una puesta en escena. Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, Larreta, Massa, el ministro Guzmán anunciaron: no vamos a movernos ni un centímetro de nuestra propuesta. Bueno, desde esa conferencia hasta que firmaron el acuerdo, se patinaron para seducir a los bonistas 17.000 millones de dólares. Es decir, 15 años de presupuesto universitario o casi 30 años de presupuesto en salud. 3-0. La derecha, feliz. Aborto. Que sí, que seguro, que es un compromiso, que volvimos para ser mujeres. En fin, que no es el momento y que no se sabe cuándo. Golazo de los antiderechos, el Vaticano y la derecha. 4-0, ya es goleada. ¿Quieren seguir? Moratoria fiscal, concretamente el rescate a grandes empresas con el perdón de más de 500.000 millones de pesos. Ley de Economía del Conocimiento. De esto mucho no se habló, pero es un premio al magnate Galperín y es una especie de seducción a Amazon con extensiones fiscales y flexibilización laboral. Y ojo, tengo más, pero hasta acá ya vamos como 6-0. Y en materia socioambiental, bueno, acuerdo con China, neocolonial, contaminante, depredatorio y además maltratador de animales. Quema de humedales y el plan 2020-2030, que es más transgénicos, más glifosato y más enfermedades. ¿Para qué? Para tener más dólares para que los bonistas y el FMI cobren. La derecha a esta altura. Y no me quiero olvidar de la cuarentena que ya no es. Otro golazo del bolsonarismo argentino. Ahora, la clave del asunto. Porque no estamos frente a una excepción o a un repliegue táctico. Es una orientación global. Ganan todos los puntos la derecha. Y lo peor es que gana por abandono. Hay un montón de votantes antimacristas. El volumen de fuerza social antiderecha en nuestro país es enorme.
Y además, su contenido social tiene un potencial gigante. Clase obrera, juventud, sectores medios, profesionales. Estos sectores tienen mucha fuerza, empezando por supuesto por las y los trabajadores, y están en condiciones de imponer de verdad su agenda y no la de la derecha. Lo que pasa es que muchos de esos sectores, votantes del Frente de Todos, están huérfanos. Nosotros que somos de izquierda, pero independiente del gobierno, tenemos la sangre hirviendo con los dinosaurios de los banderazos. Pero, ¿por qué avanzan? ¿Cómo le ponemos otro polo activo para que reculen? Y acá estamos, en el tema de los temas. Relaciones de fuerza, conciencia social y voluntad política. Los voceros del oficialismo, incluso sus sectores más a la izquierda, podríamos decir, nos dicen que no da para mucho más. Que la pandemia, que las relaciones de fuerza, que no profundizar la grieta, que no ceder a las provocaciones. Por eso, abandono. Y lo que pasa es que las relaciones de fuerza son una combinación de experiencia objetiva con la realidad de sus vidas laborales, personales, políticas y la acción consciente, activa, planificada, constante y orientada de las fuerzas políticas. ¿Qué hace la coalición de gobierno para oponerles a las iniciativas derechistas? Se queja, se victimiza, mira, no hace nada. Y ojo, hasta hay sectores que piden represión, una completa barbaridad. Entonces, ¿qué se hace con el poder político? Porque se supone que el progresismo gobierna, tiene mayoría social. ¿Cómo utiliza ese poder político? Lo usan para cederle todo a la derecha que activa y para explicar por qué no se puede a su base social. Y así se inyecta el peor de los venenos, la desmoralización y el escepticismo. Así ya pasó con el ciclo anterior y tuvimos 4 años de macrismo. Nosotros tenemos un planteo distinto, alternativo. Hay que activar, hay que empoderar en serio a la clase obrera, a la juventud, a lo mejor de esta sociedad. Y hay que incentivar a esos sectores con medidas contundentes, opuestas a la goleada que nos está haciendo comer el gobierno de Alberto Fernández. Expropiar Vicentín, sí. Un default soberano con los bonistas y con el FMI. Un impuesto permanente a las grandes fortunas. Ley de aborto ahora, ya. Y además prohibir los transgénicos y agrotóxicos. Hay que cuidar a la gente, su salud, los humedales, la única naturaleza que tenemos. Pero ese programa, esa orientación, ya no le cabe al progresismo, que le tiene más terror al empoderamiento social que a la derecha. Puede coexistir y cederle al bolsonarismo. Por eso siguen bancando a Bernie, pero le tiene pánico a movilizar, porque sabe que cuando empieza no para, es permanente, como decimos los troscos. Pero no hay camino intermedio. ¿Es la gente que trabaja, la juventud, o es la derecha social y política? La izquierda tiene que ser protagonista. Tenemos que ser protagonistas. Por eso desde el MST, que integramos el Frente de Izquierda Unidad, proponemos hace bastante activar, promover una amplia autoconvocatoria al sindicalismo combativo, a los organismos independientes de derechos humanos, al movimiento piquetero, a los colectivos de mujeres, al movimiento estudiantil, y hacer nuestro propio polo alternativo. Porque la izquierda tiene que ser protagonista. Es una necesidad para que de una buena vez por todas, los de abajo en la crisis ganemos por goleada. Seguinos en todas las redes sociales del MST Argentina. Activa la campanita de notificaciones y acordate que podés dejar tu opinión o sugerencia en la caja de comentarios. Se debate la vuelta al fútbol en todo el mundo. Por el protocolo burbuja en Portugal para que se jugara la Champions League. Ahora en Alemania se está discutiendo para que vuelvan los espectadores a los estadios. Y acá
por la vuelta a los entrenamientos cuando continúan los contagios. ¿Es esencial el fútbol? ¿Por qué el apuro en el que vuelva? ¿Es por las pasiones que despierta para que sirva como entretenimiento en tiempo de encierro? ¿O lo que mueve esta decisión son los negocios que están por detrás del juego de 11 contra 11? Sobre todo esto y más vamos a hablar hoy. Pero empecemos con un poco de historia y contextualizar qué es el fútbol en nuestro país. El fútbol es una de las grandes pasiones en nuestro país. El hincha argentino suele caracterizarse por las locuras que realiza por ver a su equipo. Desde viajar distancias inmensas hasta cambiar fechas de casamiento. El primer partido de fútbol en la Argentina se jugó en 1867, donde hoy se encuentra el Planetario. Desde aquel entonces, el fútbol se aprendió y desarrolló popularmente en espacios libres denominados potreros, sin ninguna supervisión institucional. Su práctica comenzó ligada a talleres ferroviarios y a trabajadores de distintos sectores, pero el año 1931 marcaría el inicio de la era profesional y también el inicio de los negocios capitalistas en el fútbol argentino. Esta emoción profunda y sincera ha sido utilizada en distintos momentos por el poder político como herramienta de distracción para hacer de manera silenciosa negocios millonarios de los cuales no nos enteramos. En esta amplia gama entran desde pases de jugadores hasta mundiales paralelos a dictaduras militares. Y el que mejor supo hacer negocios con el fútbol fue Julio Grondona, presidente de la AFA entre los años 1979 a 2014, también conocido como Don Julio. Su ascenso fue durante la dictadura militar. Sin embargo, nunca se le cayeron los anillos para acomodarse los distintos gobiernos de turno que se fueron sucediendo durante la democracia. Durante su gestión jamás existió una oposición en el fútbol argentino y su lema de vida, como si faltara un remate para su perfil mafioso, era todo pasa. Con su muerte se abrió en el fútbol argentino una nueva etapa, la de la sucesión de Don Julio, lugar anhelado por muchos que habían crecido a su alrededor. Entre ellos Mauricio Macri, quien había sido presidente de Boca entre los años 1995 a 2008. Durante todos estos años, el joven Mauri sería un discípulo ejemplar del maestro Don Julio, harían negocios mutuamente y se convertirían en grandes socios de los tejes y manejes. La larga carrera por la sucesión culminó en diciembre de 2015. Llegó el momento decisivo. Los 75 principales dirigentes del fútbol argentino, todos varones, se encontraron para votar quién sería el próximo presidente de la AFA. El mecanismo era bastante simple. Había que pasar al cuarto oscuro, tomar una de las boletas de los dos candidatos postulados y a la urna. Nada podía malir sal, pero el resultado desafió a todas las leyes de las matemáticas. Siendo 75 votantes, la elección salió 38 a 38. Sí, no estás equivocado. 38 más 38 da 76, y los que votaban eran 75. Toda la cúpula más importante de las principales fuerzas políticas de nuestro país haciendo una elección y mostrando a todo el mundo cómo el fútbol y la impunidad tienen una relación carnal. Veamos quiénes eran los que se encontraban esa noche de fiesta democrática. Hugo Moyano, presidente independiente y secretario general de la CGT desde el año 2004. Daniel Angelici, abogado, presidente de Boca, uno de los principales empresarios del juego en Argentina, y en el 2016 asumiría como vicepresidente del Colegio de Abogados. Jorge Britos, vicepresidente de River e hijo de Jorge Britos padre, dueños del Banco Macro en Argentina. Marcelo Tinelli, vicepresidente de San Lorenzo y uno de los dos candidatos a la presidencia de la AFA en ese momento, de los principales empresarios de los medios. Bernardo Grobo Copatel, presidente del agropecuario, reconocido capital, perteneciente al oligopolio de la soja. Las votaciones en la AFA de por sí son un escándalo. Quien preside el fútbol argentino debería ser elegido por el conjunto de los hinchas y no por 75 monigotes con intereses propios detrás de la pasión de millones. Y lo peor es que el presidente que terminó asumiendo se eligió entre cuatro paredes. ¿Quién fue? El Chiqui Tapia, quien había tenido como virtud destacada ser funcionario del SEAMSE y por esa vía gestor de las políticas de Macri en la ciudad y cuñado de Hugo Moyano. En fin, todo queda en familia. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de la vuelta del fútbol?
Muchos podrían creer que significa reabrir las canchitas barriales para volver a compartir un momento con amigos, pero el proyecto por parte del gobierno y las autoridades es que vuelva únicamente la primera división. ¿Por qué volvería la primera división y no el resto de las categorías? No hace falta una inteligencia destacada para notar que es en la primera división del fútbol argentino donde se encuentran los principales contratos televisivos y publicitarios y los salarios más exagerados. La industria futbolística se ha convertido en una de las ramas económicas que maneja cifras más grandes. Entonces, esto no es la vuelta del fútbol, sino el retorno del negocio. No hay dudas que han transformado al fútbol en parte del negocio capitalista. Y si bien el entretenimiento forma parte fundamental de cualquier sociedad, preguntarnos si tiene que volver el fútbol en el marco de la pandemia es una pregunta un poco, al menos, incómoda. Los gobiernos de manera demagógica se refugian en la pasión de millones para que, como decía el informe, vuelva el negocio. Incluso sin público, porque en realidad el enorme negocio es la publicidad multimillonaria para la televisación, la especulación financiera, que se hace con la cotización, por ejemplo, de los jugadores o incluso la inversión directa en los clubes por parte de empresarios. Es por eso el FIFA Gates. Pero entonces, ¿no llegó el momento de parar la pelota y repensar el fútbol en varios aspectos? Muchas veces la camiseta se hereda, podemos decir, o una pregunta clave, casi como el ¿cómo te llamas? Cuando nos conocemos es ¿de qué equipo sos? Es parte de la vida de millones que lo juegan o lo disfrutan. Nuestra reivindicación a este deporte es porque lo entendemos como una actividad colectiva, como actividad popular, de masas, que tiene un valor como el trabajo en equipo. Pero esto tan lindo, el capitalismo lo ha mercantilizado, como hace con todo, incluso con las pasiones populares. Es la gran distorsión que provoca en todo, hasta en el deporte, que lo transformó en una industria capitalista y por lo tanto le quita todo el sentido al estar tan bañado de negociados, corrupción, mafias, violencia, todo el servicio de la ganancia empresaria. Los 90 minutos de juego, que es lo que a nosotros nos importa, es lo que menos les importa a ellos. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿no llegó el momento de parar la pelota y repensar el fútbol? Tenemos que pensar cuál es el rol que juegan las y los futbolistas en este enorme negocio que es el fútbol. ¿Quiénes deciden? ¿Por qué deciden ahora volver o por qué no cuando no fueron consultados ni se escucharon las opiniones de quienes son parte fundamental? También tenemos que pensar por qué existen clubes que no pueden garantizar ni siquiera los test serológicos o los elementos de protección ante el virus. También sirve preguntarse por qué existe tal brecha salarial, pero no solo entre los clubes grandes y los más chicos, ni entre las distintas categorías, sino también entre el fútbol femenino y el fútbol masculino. Y a su vez, tenemos que empezar a pensar también cuál es el rol que juegan los clubes. Por ejemplo, para la contención social, para las y los más chicos, ante la creciente desigualdad social. Tenemos que repensar absolutamente todo. Pero también, en este repensar, tenemos que valorar triunfos enormes, un triunfazo les podría decir. Veamos ahora un informe sobre una gran conquista, que es que el fútbol femenino sea reconocido en nuestro país como fútbol profesional. El fútbol femenino en Argentina ha estado invisibilizado durante la mayor parte de la historia. La heteronorma y los mandatos patriarcales en nuestro país instalaron la falsa idea de que hay deportes para varones y otros para mujeres. El fútbol fue utilizado como un canal para reforzar la masculinidad hegemónica. Cállate, que estamos hablando de fútbol. ¿Qué opinás? Si no sabes nada. Si no te gusta el fútbol, sos maricón. Andate, déjanos mirar el partido. Son frases que se solían escuchar con bastante frecuencia. A esto se suma tener que soportar las prácticas machistas de futbolistas y periodistas deportivos.
pero la ola feminista salió a la cancha y llegó para quedarse. No solo enfrentando al machismo en el ambiente del fútbol, sino también con el boom del fútbol femenino. El primer partido femenino de fútbol disputado en Argentina del que existe registro ocurrió el 13 de octubre de 1923 en la antigua cancha de Boca, entre dos equipos denominados Argentinas y Cosmopolitas. Asistieron al encuentro aproximadamente unas 6.000 personas. El registro de fotografías de mujeres jugando al fútbol más antiguo se encuentra en un recorte del diario de 1956. En la década del 60 comenzaron los primeros equipos de fútbol femenino, que serían posteriormente los pilares fundamentales de la primera selección de mujeres que jugó un mundial, disputando sin botines y con muchas dificultades económicas la Copa del Mundo de México del 71. 15 años antes, de la mano de Dios, las chicas golearon a los ingleses por 4-1. Durante todos esos años, la cúpula de la AFA ninguneó constantemente el fútbol femenino. Tal es así que recién en octubre de 1991 se realizó el primer torneo de mujeres, a partir de que la FIFA obligó a todas las asociaciones de fútbol de cada país a organizar los campeonatos. Al calor de la ola feminista y la marea verde, el fútbol femenino cobró un nuevo impulso. Cada vez es más común ver a las mujeres moviendo la pelota en las plazas, los parques, en los potreros y en las canchas. La falsa idea de que el fútbol es cosa de hombres empieza a llegar a su fin. Un símbolo de estos tiempos fue el acuerdo para profesionalizar el fútbol femenino en el país el año pasado. El paso fue una conquista de quienes no se callaron, salieron a denunciar y pelear por sus derechos. Se conoció que en uno de sus equipos las futbolistas no llegaban a cobrar ni 5.000 pesos de viáticos, ni siquiera las que integraban la selección nacional. Con la profesionalización, la AFA tiene que destinar 120.000 pesos por mes a cada club para que pueda pagar los salarios de sus jugadoras profesionales. Y además se comenzaron a televisar los partidos. La profesionalización fue solo el comienzo en la lucha por desterrar el machismo del fútbol. La brecha salarial, el reconocimiento social, la casi nula participación de las mujeres en cargos dirigenciales de los clubes y el machismo en todas las instituciones, con la AFA a la cabeza, continúan. Por ahora. De tanto invisibilizarlas creyeron que no existían. Pero si hay alguien que transpiró la camiseta para ganarse ese lugar, fueron las pibas que hoy, como reparación histórica del fútbol y también como mujeres, tienen oficialmente su día, el Día de las Futbolistas. Cada vez en más provincias. Para establecer el día D, te piden una hazaña. Yo creo que a ellas les sobra hazaña, porque les sobra pasión. Ahora escuchemos a Luciana Echevarría, que nos cuenta lo que pasó en la provincia de Córdoba. A partir de ahora, el 21 de agosto va a ser el Día de la Futbolista, también en la provincia de Córdoba. Esto fue gracias a un proyecto que se aprobó en la legislatura, del cual fui coautora, y que estableció ese día porque en 1971 en México fue cuando la selección femenina de fútbol le ganó a Inglaterra 4-1. Si bien esta es una iniciativa simbólica, es importante para visibilizar y para comenzar a darle al fútbol femenino el lugar que se merece. Y también como una forma de reconocer a todas las compañeras que durante tantos años vienen sufriendo múltiples violencias y la desigualdad en los ámbitos deportivos. Tanto esta iniciativa como la implementación de la ley Micaela en los clubes, que fue algo que también se aprobó en la legislatura, son avances, pero necesariamente tienen que ir acompañadas de otras políticas de Estado concretas para que la igualdad y la equidad en el deporte sean una realidad. En este sentido, las compañías vienen peleando, hay distintas organizaciones, entre ellas futboleras organizadas, que justamente vienen reclamando de que se creen áreas específicas de género en cada uno de los clubes, que también se implementen protocolos para los casos de violencia de género, la paridad en la conformación tanto de las comisiones directivas como de los equipos técnicos, la profesionalización del fútbol, porque si bien se viene avanzando, hay muchas desigualdades en el resto de las provincias del interior del país. En fin, falta mucho por avanzar, pero el hecho de que estemos hablando de esto, de que esté en la agenda pública, es una demostración más de que la lucha feminista y disidente se hace sentir tanto adentro como fuera de las canchas. Para seguir debatiendo sobre este deporte que despierta
enormes pasiones y también grandes negociados, ahora vamos a profundizar sobre la actualidad del fútbol hablando con Alejandro Wolf. Él trabaja en Tiempo Argentino, es co-conductor en el programa Era por Abajo en la 1110 y es columnista en Pasaron Cosas en Radio con Vos. En 2011 publicó el libro Academia Carajo, Racing campeón en el país del que se vayan todos, y luego le siguieron El último Maradona en 2014, Corbata, El Win 2017 y el año pasado Ahora que somos felices. Es también parte de Cipreva y, si alguien tenía alguna duda, es de Racing. Hola Alejandro, muchas gracias por la entrevista. Hola, ¿cómo estás, Celia? No, gracias a vos. Bien. Bueno, empezamos. Porque, de hecho, todo el programa hemos estado debatiendo sobre el fútbol y en las últimas semanas se discutió en relación a que ya empezaron a jugarse las finales, por ejemplo, de la Copa de Clubes en Europa, con tribunas semivacías, barbijos de adorno. Incluso en el país, mientras siguen los contagios, se está apurando la vuelta al fútbol. Y de hecho ya se mueve el mercado de pases, hay equipos entrenando. Entonces, por ahí quería consultarte por qué crees que pasa esta vuelta ahora y cuáles son los intereses económicos, políticos que está detrás de esto. La vuelta del fútbol, que por ahora son a los entrenamientos, porque no hay fecha todavía de regreso de la actividad oficial, el inicio de un torneo, se dio básicamente porque Conmebol le impuso a la Asociación de Fútbol Argentino una fecha de regreso de Copa Libertadores. Eso hizo un efecto dominó porque los que comenzaron a presionar para volver eran los equipos de Copa Libertadores que el 17 de septiembre, si todo sigue así, tienen que disputar sus partidos. Es una situación realmente muy, muy compleja. Primero porque a esta hora en la que estamos charlando no están aprobados los protocolos por parte del Ministerio de Salud, los protocolos que impone Conmebol para que los equipos viajen, por ejemplo, y regresen y no hagan cuarentena, o sea, porque si no, no les dan los tiempos para la competición. Tienen que entrar en una especie de burbuja sanitaria y demás. Bueno, todo eso todavía no está aprobado. Después, obviamente, volvieron a entrenarse el resto de los equipos de la liga profesional, aún los que no juegan Copa Libertadores, con un protocolo que, por ejemplo, no testea a todos los futbolistas con las PCR, con lo que conocemos como el hisopado, que es lo que determina el diagnóstico de si tenés o no coronavirus. La gran mayoría está siendo testeado con test rápidos, ¿sí? Con los que se conocen como serológicos, que determina si tu sistema generó anticuerpos. Y de hecho ha habido ya casos de falsos positivos, por ejemplo, ¿no? Bueno, digo, eso se da en un marco en donde la AFA, yo escribí hace poco que fue empujada prácticamente a volver. Los clubes estaban bastante cómodos en general en la situación porque están cobrando cuotas sociales, cobran todavía el dinero de patrocinadores y no tienen que poner guita para abrir un estadio, que es lo que cuesta, y además van a tener que abrir estadios sin poder pagar taquilla, o sea, cobrar la taquilla, digamos, al público. Con lo cual es una situación muy, muy compleja. Y luego, básicamente, lo que se da es un trasfondo todavía de rosca permanente, porque lo único que decidió la AFA en este tiempo fue la reelección de Tapia, la conformación de un montón de vicepresidencias para meter a todos los clubes grandes en la AFA. Estaban afuera San Lorenzo y River, hay que recordar. Y ahora un armado absurdo en donde la Primera Nacional, lo que era la B, supuestamente va a tener que volver a jugar un torneo para determinar ascensos y determinar descensos. Digo absurdo porque en ningún caso se volvió a retomar una competencia, es decir, como que quedó nulo todo lo que había pasado hasta acá. Atlanta y San Martín de Tucumán estaban para ascender, y obviamente eso tiene que ver con determinados rasgos que son los rasgos de los vínculos de las relaciones de poder, de las relaciones de algunos dirigentes con la dirigencia de AFA. Bueno, denota un montón de cuestiones.
que hacen también a poner en discusión algo que nunca se discute en el fútbol argentino, que es que las estructuras del fútbol argentino, las grandes estructuras del fútbol son antidemocráticas. O sea, no tiene ningún costo político tomar decisiones en el fútbol argentino. Te vuelvo, después hablamos sobre justamente estos entramados hacia el interior de los clubes, la relación con la política y demás, pero ahí vos nombrás esto de los protocolos, de los distintos test que se estaban haciendo. Dos preguntas. Una, ¿qué dijeron, por ejemplo, desde el gremio de futbolistas, si hay alguna organización por abajo de las y los futbolistas? Y a su vez, bueno, en otra nota tuya contabas sobre la situación de los equipos médicos, que de paso recomendamos que la lean, pero ¿qué nos podés, digamos, contar vos sobre esos temas? Porque en realidad me parece que hay mucho sobre una desigualdad económica, fundamentalmente en la infraestructura de los distintos clubes para aplicar estos protocolos que, bueno, vos decías también todavía se están discutiendo muchos de ellos. Sí, bueno, en primer lugar, es interesante tu pregunta acerca de qué dice futbolistas argentinos agremiados, que es el gremio de futbolistas, porque hasta acá no ha dicho nada. Entonces, no es que, digamos, no es que no hemos querido saber, digamos, pero bueno, no hubo respuestas. Y no a nosotros, digamos, sino a los afiliados. Pero hay que pensar una cosa, los afiliados y los de futbolistas argentinos agremiados no son los futbolistas millonarios que nosotros vemos. El universo del fútbol está hecho del gran proletariado del fútbol, que son los jugadores de primera C, de primera B, incluso de la primera nacional, ¿no? Que han sido, y ni hablar de las futbolistas, ¿no? Dejadas a su suerte, las futbolistas del fútbol femenino. Ahora la AFA, ayer, en estos, como fue el día de la futbolista, anunció un plan para el fútbol femenino, pero bueno, está esa situación. Digo, es una situación en la cual la verdad es que hubiera sido interesante saber cuál es la postura de agremiados respecto de los jugadores, que son los que se exponen junto a sus familias, ¿no? Hay que decirlo también. Eso por otro lado. Los médicos tienen un caso bastante particular, porque la mayoría de los médicos, el 70% de los médicos del fútbol argentino, y esto no es un dato arbitrario, sino que es parte de una encuesta que se hizo entre los cuerpos médicos del fútbol argentino, el 70% están precarizados. Son monotributistas, no tienen ART. En algunos casos ni siquiera venían cobrando, o sea, les adeudaban salarios. Y la mayoría ni siquiera vive del fútbol. Vive porque trabaja en la salud pública, porque trabaja en otras instituciones. Y ellos tampoco fueron consultados. O sea, la decisión del regreso del fútbol argentino se tomó por decisión, por lo que yo te decía, la Conmebol le puso una fecha a la AFA, ahí hay una cuestión de disputas también entre AFA y Conmebol. La AFA le empezó a exigir al gobierno que habilitara esa actividad, y el gobierno le dijo, bueno, yo te voy a habilitar no solamente a la Libertadores, sino te voy a habilitar a todos los equipos. Y así volvieron. Me consta que en el grupo de WhatsApp de los médicos del fútbol se enteraron de lo que pasaba en esa reunión por los medios. O sea, ni siquiera se les fueron consultados. No están agremiados, no están sindicalizados, no tienen representación gremial, así como la tienen los futbolistas, aún en el silencio, ellos no la tienen. Hay otros países que sí tienen representación gremial de los cuerpos médicos. Yo los llamo la primera línea del fútbol, son los que tienen que testear, son los que tienen que estar en contacto con los jugadores, con planteles muy grandes, con lo cual eso sigue siendo una situación muy compleja, en la que, bueno, en algunos casos no tuvieron ni opción ni tienen voz como para poder plantear cuál es la situación. Terrible, porque como decís vos, son quienes tienen que exponerse o van a ser quienes más se tengan que exponer a la hora de la vuelta al fútbol. Exacto. No, y además, cuando les anunciaron y les mandaron los kits, bueno, no estaban ni siquiera capacitados para llevar adelante todas las medidas. Obviamente que lo hicieron, digo, porque salió, digamos, todavía no están volviendo todas las categorías. La categoría de primera, por supuesto, vos recién
planteabas una cuestión de diferencias económicas. Bueno, los clubes de primera división tienen una mejor situación económica que otros clubes, ¿no? Vamos a ver qué pasa con el ascenso. Los clubes que tienen poder adquisitivo, y bueno, fueron y testean con las PCR, además los clubes de Libertadores tienen esa obligación, no solamente los de primera, Tigre, que está en la primera nacional, pero tiene que jugar la Libertadores también. En esos clubes, obviamente, los protocolos son aplicables, digamos, porque y son llevados de otra manera, y los cuerpos médicos están en distinta situación, y no es solamente un médico, quizás es un cuerpo médico en serio. Entonces, las diferencias en el fútbol argentino, como en general en el fútbol, pero digamos, esta cuestión incluso de la cosa de la sociedad, son económicas, o sea, son de cuestiones de cuánta guita tenés, según cuánta guita tenés vas a poder hacer las cosas bien, y el que no las hará como puede, y obviamente eso pone en riesgo precisamente a los jugadores que incluso ganan menos dinero. Bueno, esa es la contraparte. Vos en un momento decías, bueno, de todo lo antidemocrático, de cómo se maneja. Veíamos lo de Europa en relación a cómo ya se jugó la Copa. Bueno, ahí el Leipzig es uno de los equipos que llegó a la semifinal de la Champions y es una franquicia, por ejemplo, de propiedad de una marca de bebidas energizantes, o el PSG, que fue finalista, está bancado por un grupo inversor de Qatar. En Argentina, aunque la privatización no está permitida, podemos decirlo, hay casos de empresarios salvadores. O sea, esto de las relaciones o los intereses económicos, políticos que hay atrás de, no solamente de la vuelta, sino de todo el manejo del fútbol. Bueno, ¿qué opinás vos del ingreso, digamos, de estos capitalistas del fútbol? Y a su vez, si crees que hay un futuro más en el sentido de empresas deportivas y de clubes sin socios, por decirlo de alguna forma. Mirá, el avance de las sociedades anónimas se dio primero en la década, el intento de avance de las sociedades anónimas se dio en la década del 90, con una curiosidad, si querés, para después, ¿no? Un proyecto en el Congreso era presentado por Daniel Scioli, y quien lo defendía dentro de la AFA era Mauricio Macri. Bueno, y ese avance se frenó, ¿no? Se frenó en una asamblea que fue histórica porque fue una de las grandes trampas que le armó Grondona a Mauricio Macri como presidente de Boca en ese momento. Quedó Macri solo. Y después, obviamente, avanzó otra vez con Macri ya en la presidencia, de manera muy fuerte, con presiones muy fuertes, incluso muy en la política de Macri, utilizando la justicia, ¿no? Apretando los clubes de costados económicos. Hubo muchas situaciones. No es que la verdad que hubo una resistencia de socios, hay una gran resistencia en el fútbol argentino, hay una gran defensa del fútbol argentino de su modelo de asociación civil sin fines de lucro. Ha tenido, sí, situaciones como vos decís, hay experimentos como Real Pilar que tienen un propietario, hubo situaciones como la de Racing en quiebra que termina gerenciado por una sociedad anónima como Blanquiceleste. Precisamente Fernando Marín era el primer presidente de Blanquiceleste y luego terminó, bueno, es un gran amigo de Macri, terminó en el gobierno. Pero también hay que tener algunas características. Hay un sector de la dirigencia del fútbol argentino que defiende las asociaciones civiles y que resiste a las sociedades anónimas deportivas, no por una cuestión ideológica, de la idea de que el club tiene que ser de los socios. Sí, eso lo dicen. Es una cuestión de autosubsistencia de esa dirigencia. Lo mismo con Grondona, digamos. A Grondona hay que reconocerle que siempre que avanzó la privatización, él frenó la idea de privatización y defendió este modelo. Pero claro, Grondona tenía muy claro que el avance de empresarios que vinieran, de millonarios que vinieran con guita y pusieran guita en el fútbol, le iba a limar el poder. Exacto. Y eso es lo mismo que sucede hoy, ¿no? Entonces, hoy los clubes sí tienen esas instancias, tienen sus socios, tienen asambleas y demás, pero yo es algo que vengo planteando hace un montón.
en donde la opinión de los... ¿Cuál fue el rol de los socios en todo este tiempo? Los socios seguimos pagando nuestra cuota, ¿cuál fue el rol, digamos? ¿Cuál es el diálogo que mantienen los clubes con los socios que siguieron pagando la cuota, que te da, por supuesto, derechos políticos, derechos sociales, digamos, hacia dentro del club, pero que no los puedes utilizar? ¿Cuál fue el rol? Bueno, sigue siendo ninguno, digamos. Los dirigentes, un socio elige a su presidente en un club, sea en Racing, sea en San Lorenzo, sea en Independiente, y ese presidente después rosquea en la AFA como representante de ese club, pero jamás le pide mandato a sus socios. Jamás el presidente de Racing le pide mandato a sus socios sobre qué pasos tiene que dar, sino que es una rosca que lleva adelante él, y entonces un día va a estar con Tapia, después poder jugar con otro dirigente, y así. Entonces, lo que termina sucediendo, Claudio Tapia y la AFA están tomando decisiones respecto de la organización del fútbol, ahora van a volver a sumar equipos, suspendieron descensos. Si vos le preguntás a la gran mayoría de los socios, nadie quiere suspensión de descensos, pero nadie, nadie. Ni suspensión de descensos, ni más equipos en primera división, ni cómo está organizado. Pero no tiene un costo político, porque no son esos socios los que después eligen al presidente de AFA. Entonces, digamos, lo que termina haciendo es que esa rueda, digamos, que sí empieza en una identidad de los clubes con los socios, los clubes pueden votar y demás, en un momento se trunca. Y en un momento ya deja de ser la voluntad popular, es la voluntad de una élite, digamos, ¿no? Y ahí se ve la falta de democracia total a la hora de tomar cada una de las decisiones y que después termina jugando no solamente en la rosca dentro de la AFA, sino también hacia afuera con el poder político de turno, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque yo recién te decía, ahora, la AFA ahora tomó trata de tomar una identidad, obviamente, si querés, separándose, distanciándose del macrismo. Tapia se sacó encima a Angelici, pero Tapia llegó en un acuerdo con Daniel Angelici, con Hugo Moyano, que es además su suegro, y reuniéndose con Mauricio Macri en Casa de Gobierno. Entonces, después, sí, claro, obviamente, ¿quién llega? Alberto Fernández. Y entonces, ¿con quién me voy a sentar? Con Alberto Fernández. Esas lógicas son lógicas permanentes, ¿no? Porque en realidad es como siempre se maneja el poder real. Vos antes preguntabas acerca de qué negocios siempre están. Bueno, ahora no, todavía no tenemos fecha de regreso del fútbol argentino. Lo que sí tenemos fecha es cuándo van a empezar a cobrar el pack fútbol las empresas de televisión en octubre. Con lo cual, fíjate quién te está poniendo la fecha de regreso, porque si te lo van a empezar a cobrar es porque supuestamente te van a empezar a dar partidos. Claro. O sea, la AFA va a seguir tomando decisiones por detrás, y en este caso por quienes, por supuesto, son los dueños de los derechos, que es Turner y Fox. Así es. Bueno, Alejandro, da para hablar mucho tiempo más, pero bueno, te vamos a dejar. Me enervo, me apasiono, porque yo soy periodista, pero además soy socio, soy hincha, entonces... No, está bueno y lo disfrutamos así, y creo que la entrevista fue súper rica con todas tus opiniones. Así que agradecerte nuevamente por tu tiempo, por el contacto y bueno, a seguir peleando por este deporte que es tan maravilloso si lo sacáramos de arriba todas estas lacras que lo ensucian tanto. Dale, bueno, muchas gracias. Mando un abrazo y un beso grande. Gracias, Ale. En una entrevista le preguntaron a Osvaldo Bayer qué gracia tenía para él que 22 tipos corriesen detrás de una pelota y él les contestó que era una especie de ballet, que cuando los anarquistas y los socialistas entendieron mejor al fútbol lo vieron como un esfuerzo colectivo para lograr el triunfo. Eso era para él el fútbol, arte y deporte socialista. Y además agregó que desgraciadamente ahora estaba tan tergiversado por el dinero que no daban ni ganas de seguirlo. Y que el capitalismo fue tan inteligente que echó a perder todo, hasta el fútbol. Entonces, ¿no es tiempo de frenar la pelota, analizar y cambiar de lado? Encarar el desafío de romper la rueda de los negociados y de la impunidad. ¿No creen que para disfrutar este deporte tan hermoso, para jugarlo y para verlo, no hay que poner de nuevo en los clubes
en poder de sus socios, democratizarlos, barrer a los barras y a los que solo disfrutan con las ganancias que les generan. Necesitamos que los clubes vuelvan a ser entes independientes, donde no se pueda ser funcionario político y dirigente al mismo tiempo, donde los negocios que generan los clubes sean controlados por sus socios, trabajadores, de manera democrática y rotativa, con informes regulares de todos los ingresos y destinos de sus fondos. Necesitamos terminar con el poderío empresarial de unos pocos, mientras miles de clubes en el país están fundidos. Tenemos que lograr que el logro de que el fútbol femenino sea considerado profesional sea una realidad. Y también necesitamos arrancar al fútbol de las manos del capital, del imperio del dinero, de los negocios, para que vuelva a ser un 11 contra 11 en una cancha soñando con hacer un gol. Ahora veamos qué nos recomienda Abril. La pasión por el fútbol no se queda solo en la cancha. También está expresada en películas, series, documentales y un montón de libros. Sacheri, Soriano y el negro Fontana Rosa son algunos de los que se encargaron de contar el carácter popular del fútbol. Pero hoy voy a recomendar el que a mí más me gustó. El fútbol a sol y sombra de Eduardo Galeano es una obra de historias, memorias, ensayos políticos y también relatos breves. Empieza contando cómo se creó el fútbol, pero analiza los aspectos fundamentales que los complementan. Los protagonistas y sucesos más históricos se ven enlazados con el contexto social, político y económico de cada momento. Sin tapujos, denuncia a las marcas y su influencia, y al poder que tiene el dinero en este deporte, contraponiéndolo al fútbol puro y atrevido de la infancia. Es una invitación a analizar qué aspecto cumple este deporte en sociedades enteras, así como el manejo y la historia detrás de los mundiales del fútbol. Es completísimo y muy emocionante. Les leo un fragmento. La tecnocracia del deporte profesional ha ido imponiendo un fútbol de pura velocidad y mucha fuerza, que renuncia a la alegría, atrofia la fantasía y prohíbe la osadía. Por suerte, todavía aparece en las canchas, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado que se sale del libreto y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival y al juez y al público de las tribunas, por el puro goce del cuerpo que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. No dejes de disfrutarlo. Si justo se combina que te gusta leer y el fútbol, no te podés perder este libro. Y si no te gusta el fútbol, léelo igual, porque no tiene pierde. Y justo hablando de cuentos, relatos, hace unos meses, sin pandemia, en Córdoba, estaba con mi hermana, íbamos en el auto y a pesar de que ya habíamos llegado, no pudimos bajarnos porque habían empezado a contar un cuento. Y ese relato era completamente emocionante. Y lo traigo a colación porque hablaba también de fútbol, de pasiones. El viejo Contreras, de Luis Quiroga. Búscalo porque tampoco tiene desperdicio. Y toda la información que estuvimos debatiendo el día de hoy sirve, o al menos es nuestra intención, que sirva para pensar, para repensar, para proponer, porque es un inicio, pero creemos que hace falta una transformación para que de verdad este deporte vuelva a ser para todas, para todos y controlado también por cada uno de nosotros. Y antes de terminar, quiero contarles que este fin de semana me dejó más trosca que nunca, porque tuvimos el acto de la Liga Internacional Socialista a 80 años del asesinato de León Trotsky. Si no lo viste, no te lo pierdas. Lo podés conseguir para verlo, para compartirlo en las redes sociales de la LIS. Y bueno, si quieren, pueden dejar sus comentarios, sugerencias, algunos otros temas para que podamos seguir tratando en los próximos programas, porque como siempre nuestra intención es debatir todo, proponer, pero para seguir dando vuelta todo.